Confirmados cambios en el gabinete. Francisco Jiménez se hará cargo del nuevo Ministerio de la Política y Patricio Carrillo del recién creado Ministerio del Interior y Policía. Alexandra Vela revela que era partidaria de la muerte cruzada como salida a la crisis con la Asamblea y eso motivó su salida del gobierno. El invierno azota con fuerza a Manabí. Intensas lluvias provocaron deslaves en el cantón Flavio Alfaro, el cierre de la carretera que conecta la provincia con Quito. En la Asamblea se mantiene la intención del correísmo y aliados de destituir a la presidenta Guadalupe Llori e integrantes del Consejo de la Administración, CAL. Otro macabro hallazgo en Durán. El cuerpo decapitado de un hombre que estaba envuelto en sábanas y cerca de una escuela. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias contándoles que el gobierno anunció la creación de una nueva Secretaría de Estado. Además, esta tarde el presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionará a 2 nuevos ministros en su gabinete. Hola, Gaby. Hola Tania y amigos, el excomandante de policía Patricio Carrillo asumirá el nuevo Ministerio del Interior y el asambleísta Francisco Jiménez el de Gobierno y de la Política. Paul Romero nos tiene el informe. El presidente Guillermo Lasso asistió este miércoles a la Conferencia Regional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que se instaló en Quito, en donde inauguró el evento regional. La expectativa se centró en los cambios que realizará en el gabinete tras la renuncia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Hoy en la tarde, a las 3 en punto, lo espero en Carondelet. Haremos anuncios interesantes. Ministro de Gobierno y un cambio en la política. A las 3 de la tarde podremos conversar. El mandatario evitó dar los nombres, pero el canciller Juan Carlos Holguín confirmó a Ecuavisa que se reestructurará el Ministerio de Gobierno. Se hace una división, como lo mencionaba el presidente, entre el Ministerio de Gobierno y un Ministerio del Interior para garantizar en este momento la seguridad de los ecuatorianos. El nuevo ministro de Gobierno y de la Política será Francisco Jiménez, asambleísta de Creo, quien renunció a su curul para asumir el nuevo cargo. Tiene que haber puentes entre ambas instituciones. Estamos claros que las últimas semanas han sido un poco convulsionadas y yo creo que ese ambiente de tensión debe bajar. Tendremos que trabajar para buscar la manera de colaborar entre ambos poderes institucionales. Yo creo que eso es importante para el Ecuador y sobre todo para la estabilidad política que necesita el gobierno del encuentro. Esta mañana se despidió de sus compañeros, integrantes de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, de la que era su presidente. El nuevo ministro del Interior será Patricio Carrillo, excomandante de la policía durante el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Estos cambios darán un giro en la conducción política y de seguridad del gobierno? El Ecuador requiere siempre tener al diálogo y al encuentro como su principal camino. Nuevamente, más allá de que haya una asamblea que ha politizado sobre todo un plan de gobierno del presidente Lasso, nosotros tenemos que seguir trabajando en diálogo y en consenso con los ciudadanos, que eso es lo más importante. Los cambios en el gabinete se realizarán en medio de la tensión política que vive el gobierno con la asamblea. La exministra de Gobierno, Alexandra Vela, renunció a su cargo por discrepancias con respecto a la muerte cruzada. En una carta de 3 páginas dio a conocer cómo se maneja la crisis política al interior del gobierno. Francisco Garcés nos tiene detalles. Alexandra Vela renunció al Ministerio de Gobierno, cargo que ocupó desde julio del año pasado. En esta carta dirigida al presidente Guillermo Lasso, la exministra dio a conocer las discrepancias que la llevaron a alejarse del régimen. Vela menciona cómo ha sido por meses la relación con el legislativo, del que dice que es una amenaza para la democracia.
Explica que varias fuerzas en la Asamblea dejan de lado los intereses del país. Y en algunos casos usaron la representación otorgada en las urnas para el chantaje y la extorsión, anteponiendo a cualquier acuerdo político, oscuros intereses, incluso la impunidad para quienes liquidaron nuestra democracia y saquearon los recursos públicos propiedad del pueblo. Dice que bajo estas condiciones es imposible llegar a acuerdos parlamentarios. Insistiendo en que la única opción es la muerte cruzada. He causado molestia a sus colaboradores y en algún momento desasosiego a usted. Y le dice a Lasso que no considera adecuada su decisión, que ahora se sabe que es gobernar tratando de eludir al legislativo y convocar a una consulta popular. Camino que no considero el más adecuado para salvaguardar la democracia y el desarrollo del Ecuador. Alexandra Vela es la segunda persona en ocupar ese cargo desde que inició el gobierno. La atención continúa en la Asamblea. Esta vez se hizo una denuncia contra la presidenta del Legislativo sobre cargos públicos en su provincia. Además de que la oposición legislativa busca una autoconvocatoria. Patricio Díaz nos cuenta precisamente que no se ha convocado a una nueva sesión del Pleno. En la Asamblea las cosas cada vez son más tensas y se centran en la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Uno de sus excoidearios, Bruno Segovia, hizo una denuncia en su contra ante la Comisión de Fiscalización. Y ella me dijo, yo puse hasta el último teniente político en Orellana por la pelea que tiene con Magali Orellana. Posiblemente desmienta, pero veamos los nombramientos. Ella puso todo, cayó del cielo. O señor Lasso, usted negoció con ella. Para que sea su peón, para que sea su alfil. Y pidió que el presidente de la República dé los nombres de todos los legisladores con quienes supuestamente ha conversado, no solo de los 5 a quienes denunció. Y no menciona a las personas que hacen informes en Palacio, que son comensales de Palacio, no les menciona, y que son del mismo Pachacuti, no les menciona. Hay otros compañeros que incluso él tiene que llamar al presidente para que vote. Pero no solo eso. UNES presentó ya un cambio del orden del día para que en la siguiente sesión que sea convocada se cree una comisión evaluadora de las autoridades legislativas, lo que ha generado el caos en las últimas sesiones. Vamos a seguir actuando conforme a derecho y en este caso a lo que estipula el Código Orgánico de la Función Legislativa. Y si no convoca, entre quienes quieren una comisión dicen tener opciones. La otra solución será evidentemente ya la autoconvocatoria. Yo esperaría que hoy hay una reunión importante, se decida ya salir de forma institucional de esta crisis. Desde el oficialismo aseguran que mejor hay que buscar una reunión entre todos los bloques para solucionar así los problemas. Creo que ese es el camino, aquí hay que resolver las diferencias que se tengan y nuestra bancada siempre ha sido clara y el gobierno en que el encuentro y el entendimiento es el camino. El temor de los legisladores es que esta pugna interna bloquee el trabajo legislativo en el Pleno. Y ahora veamos los estragos del invierno en el país. 3 deslaves en el cantón Flavio Alfaro obligaron al cierre de la ruta Manabí-Quito. Decenas de vehículos se han quedado varados desde anoche tras una fuerte tormenta. A nivel cantonal se cuentan por lo menos 12 familias afectadas y unas 30 comunidades aisladas. No hay paso. En redes sociales, conductores compartieron los instantes en que la vía Flavio Alfaro El Carmen se inundó a causa de la fuerte lluvia, que provocó también varios deslizamientos de tierra en el trayecto de la ruta estatal que conecta a Manabí con la sierra. Sucedió la noche de este martes. El lodo y restos de arbustos que descendieron de las laderas generaron el cierre total de la carretera. Fueron 3 zonas bloqueadas en los sectores El Guineo, El Cuello y Zapallo. Decenas de personas se quedaron varadas y al amanecer se observó una larga fila de vehículos, principalmente de carga. 9 de la noche ya estaba cerrado el paso. Caía un torrencial aguacero y me quedé parado aquí mejor por precautelar cualquier cosa que pase. Yo ando en moto y me cogió el derrumbe. Venía más adelante cuando escuché el derrumbe. Los pasajeros, en cambio, hicieron trasbordo. Ya vamos caminando aproximadamente unos 45 minutos. La caminata de 2 kilómetros les tomó alrededor de 1 hora debido a que los escombros habían formado colinas de tierra. Íbamos a trabajar a Flavio y 2 trasbordos que hay ahí que no se puede pasar. Este miércoles, cerca de las 9:30 de la mañana y con cielo despejado, la maquinaria llegó a los puntos para retirar los escombros, mientras que la evaluación preliminar determina que los deslizamientos también
también afectaron en la parte alta de Flavio Alfaro a una decena de familias. Tenemos ya 12 familias ya damnificadas que prácticamente lo han perdido casi su totalidad, seres de casa. Además, el COE cantonal de Flavio Alfaro se reunió para declarar la emergencia. El alcalde Hamilton Intriago mencionó que han tenido 2 semanas de fuertes y continuas precipitaciones, lo que mantiene a los sectores rurales incomunicados. 40, 50 comunidades. ¿En qué nos afecta esto? Justamente que la gente no puede sacar sus productos, por lo tanto necesitamos más presencia, más ayuda de máquina y rehabilitación completamente de las vías. Aunque no se ha precisado la hora, se prevé que en el transcurso de la tarde se habilite totalmente la vía en Flavio Alfaro. También les contamos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció la apertura de un paso en la vía que conecta con el sector de Marianza, perteneciente a la parroquia rural de Sayausí, en Cuenca, en donde hubo un aluvión este fin de semana. De esta forma se facilita la llegada de ayuda humanitaria para los damnificados, como víveres, vestuario y kits de limpieza. También se han establecido centros de acopio para receptar los alimentos no perecibles. Por ahora, el servicio de agua potable se ha suspendido, por lo que los habitantes se abastecen con tanqueros. Y la ciudad de Ibarra también es golpeada por las precipitaciones. Al menos 10 sectores se inundaron tras un torrencial aguacero que cayó desde la tarde de ayer. El agua ingresó a decenas de viviendas locales por el colapso del sistema de alcantarillado. Cristian Tinajero recorrió las zonas afectadas y nos preparó un reporte. 3 horas de intensa lluvia convirtieron las calles del sur de Ibarra en torrentosos ríos. Desde las partes altas de la ciudad descendía gran cantidad de agua que se acumuló en las zonas más bajas. El barrio 10 de agosto fue uno de los más afectados. Allí el agua casi cubre por completo a este vehículo. Pues el agua, como siempre, se viene a descansar en nuestro sector y fuimos afectados. Esta vez ingresó ya a las viviendas. Unas cuadras más al norte, en el sector de la terminal terrestre, el agua cubrió la avenida Eugenio Espejo. Allí varias viviendas y locales comerciales se inundaron. Inicialmente nosotros tomamos una medida de 30 a 35 centímetros al momento que arribamos. Posterior de eso, como la lluvia fue constante, se incrementó hasta aproximadamente 50 a 60 centímetros. Según los rescatistas, tras las intensas lluvias no se han reportado personas heridas ni fallecidas, solo cuantiosos daños materiales. El excontralor Carlos Polit enfrenta 6 procesos federales por lavado de activos en Estados Unidos, pero también es requerido por la justicia ecuatoriana para que cumpla una sentencia de 6 años y sea llevado a juicio por otro proceso en suspenso, ambos derivados del caso Odebrecht. Fabiola Santana con más detalles de los procesos Polit en Ecuador. Desde 2018, Ecuador solicitó a Estados Unidos la extradición del excontralor Carlos Polit. A ese país huyó un año antes, abandonando su cargo para evadir a la justicia que lo investigaba por la trama de sobornos de Odebrecht. Fue acusado por asociación ilícita junto con el ex vicepresidente Jorge Glass, pero su juicio está pendiente, pues es un tipo penal que no puede ser juzgado en ausencia. No así con el delito de concusión. En ese caso fue sentenciado a 6 años de prisión en el grado de autor y su hijo John Polit recibió la mitad de la condena en calidad de cómplice. Pero en apelación se ratificó la inocencia del hijo. El delator de Odebrecht, José Santos, reveló que el excontralor chantajeaba a la empresa brasileña, que terminó pagando $6 millones por desaparecer las glosas del proyecto San Francisco y $4.1 millones para que emita informes favorables de las megaobras que el gobierno entregó a Odebrecht. Sí. ¿Por qué cuando usted me dijo? Yo quería efectivo. La sentencia ya está en firme y contempla el pago de $40 millones como reparación integral. Estados Unidos ahora investiga cómo blanqueó esos capitales. Lo procesa por 6 cargos federales relacionados a lavado de activos y transacciones con bienes de origen ilícito. 4 de ellos penados con hasta 20 años de cárcel y 2 con hasta 10 años. En Ecuador, otra investigación previa contra Polit que no avanza es la que abrió el ex fiscal general Carlos Vaca cuando reveló el audio de una conversación entre Polit y el expresidente de la Asamblea, José Serrano. Hola Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo está? Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable. Obviamente él no está dispuesto
a cumplir con ningún acuerdo. Una posible extradición de Pollitt, quien fue designado en 2007 por Rafael Correa y se mantuvo en el cargo 10 años tras ganar cuestionados concursos con notas perfectas, dependerá de Estados Unidos. El canciller Juan Carlos Holguín expresó esta mañana que el proceso judicial en Estados Unidos contra el excontralor Carlos Pollitt responde a un proceso de complementariedad entre el Departamento de Justicia de ese país y la Fiscalía General del Estado. El ministro además se refirió a la ley de asociación Estados Unidos-Ecuador próxima a ser aprobada por el Senado de ese país. Que las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos pasan por tan buen momento que la justicia de ese país incluso hace lo que con la justicia de por acá no avanza. Así el canciller se refirió al caso del excontralor Carlos Pollitt. Hemos sido testigos lamentablemente que varios de los casos judiciales que se refieren al Ecuador se están destapando allá, mientras nuestra justicia no logra avanzar en los casos. Y ese no es el único ejemplo. Mientras en el Ecuador la Asamblea no aprueba la ley de atracción de inversiones, en el Senado de Estados Unidos todo está listo para que se vote un proyecto bipartidista, la ley de asociación Estados Unidos-Ecuador, y que entre otras cosas busca precisamente incentivar la llegada de capitales frescos a nuestro país. La ley precisamente tenía una serie de elementos que permitían que las inversiones puedan facilitarse en nuestro país, pero no es necesaria esa ley, como usted lo ha mencionado, para que podamos ir cumpliendo los hitos que tenemos marcados no solamente en la relación con Estados Unidos, sino con todos los países con quienes tenemos relación comercial y a quienes hemos invitado a invertir en el Ecuador. El tema de seguridad es uno de los aspectos que contempla el proyecto, donde se refiere a la intención de Estados Unidos de mejorar las capacidades institucionales y de defensa de las instituciones ecuatorianas, que en esto también ya se está trabajando, dice el canciller. Que este año ya se empezaron a dar con las herramientas que tenemos y hemos mostrado que puede ser exitoso. Hemos tenido operaciones ya conjuntas que nos permiten salvar a nuestros ciudadanos de este cáncer que son las drogas. La expectativa del gobierno ecuatoriano es que antes de la Cumbre de las Américas, que se desarrollará en Los Ángeles en junio de este año, esa ley ya haya sido aprobada en el Senado de Estados Unidos. La Corte Nacional de Justicia fijó una nueva fecha para la audiencia de juicio contra el excontralor Pablo Celi y otras 11 personas más implicadas en el caso Las Torres. La diligencia se instalará el día lunes 4 de abril del 2022 a las 8:15 de la mañana. Esta es la sexta convocatoria que se realiza en este proceso penal. Y en otros temas, la Marina reporta que delincuentes están robando las barandas del puente entre el cantón Durán y la isla Santay en Guayas. Esta estructura continúa cerrada por trámites burocráticos. Varias voces como comerciantes y habitantes del sector se suman para que el puente se reactive, tal como nos reporta José Carlos Alvarado. El hecho fue reportado por la Capitanía de Puerto de Guayaquil. El personal encontró una embarcación con varias barandas de aluminio a pocos metros del puente entre Durán y Santay. La nave fue abandonada por los delincuentes, quienes huyeron del sitio. Recientemente el Ministerio de Turismo dio detalles de esta afectación a la estructura. Y sobre todo que es en horas de la noche, por eso llegan en embarcación, entonces es difícil de acceso para reaccionar. La policía no puede llegar allá porque tiene que ser por agua. Mientras, la situación no avanza para reabrir el puente entre Durán y la isla Santay. Visitantes llegan al malecón de Durán, pero se topan con la sorpresa que después de 4 años del accidente de un buque en 2018 y su posterior reparación, aún no pueden cruzar. Claro, yo vengo desde Manta, es la primera vez que vengo en la aerovía, me encantó el paseo, pero me hubiese gustado pasar el puente al otro lado, pero dicen que está suspendido, no sé por qué. En la ciudadela Abel Gilbert de Durán, los comerciantes y pobladores cuentan que antes había más turismo por la zona y además se usaba el puente para otros fines. También para movilizarse a sus trabajos, porque incluso usaban bicicleta. Y ya, entonces cruzaban a Guayaquil por medio de las bicicletas. Siguen surgiendo los problemas alrededor del puente entre Durán y la isla Santay. Y a eso hay que sumar que varias instituciones del Estado aún no saben qué hacer para dar paso a la rehabilitación de esta estructura.
Junto al Ministerio de Ambiente, el Midubi es una de las entidades encargadas en velar por la reapertura del puente. Sin embargo, la institución expone en un documento que hay un valor por transferir a la empresa contratista de la reparación por 1,6 millones de dólares, que deben ser entregados por el Ministerio de Transporte y Obras, cartera contratante. Midubi explica que los recursos están disponibles desde junio de 2020 y que insistió varias veces a los ministerios de Transporte y Ambiente sin obtener respuesta favorable de estas instituciones para la validación del convenio. Es decir, la obra no se entregará mientras la contratista no reciba los 1,6 millones de dólares. Mientras tanto, el puente sigue sin utilizarse y siendo objeto de la delincuencia. Seguimos informando. En lo que va del año, 5 decapitados han sido hallados por la policía en el cantón Durán, en Guayas. El último fue encontrado cerca de un establecimiento educativo anoche. Merlin Ochoa nos tiene los detalles de esta ola de violencia que mantiene aterrada a la población. La crueldad y violencia se apodera del cantón Durán en Guayas en horas de la noche luego del partido de Ecuador-Argentina y cerca de un establecimiento educativo se reportó el hallazgo del cuerpo decapitado de un hombre que estaba envuelto en sábanas. El hecho ocurrió en el sector de la Ferroviaria 3. Cerca del lugar, 2 horas después, fue encontrada la cabeza dentro de una maleta. Un reciclador dio la voz de alerta. El cadáver aún no ha sido identificado. Pero este no fue el único evento violento en ese cantón. A pocos pasos del centro de convenciones, 2 hombres que caminaban por la localidad fueron interceptados por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon. Uno murió y el otro agoniza en un hospital. La policía aquí en Durán no ha querido referirse a esta ola de violencia que mantiene alarmada a la población, pues los sicariatos se registran a cualquier hora. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos de 2020, Durán tiene cerca de 316,000 habitantes, un poco más pequeño que el cantón Portoviejo, en donde viven 321,000 ciudadanos. Sin embargo, su nivel de criminalidad es crítico. Con 52 sicariatos en lo que va del año, rebasa a Portoviejo, que registra 20. La violencia al momento de ejecutar a las víctimas es otro tema que atemoriza a la población, pues en 3 meses se han encontrado 5 decapitados y 2 personas que fueron colgadas desde un puente ubicado en la vía principal de la ciudad a mediados de febrero. Ahora repasemos los 4 casos anteriores de personas decapitadas en el cantón Durán en lo que va de este año. El primer hecho se reportó el 11 de enero en la Avenida de la Virgen. Moradores alertaron del cuerpo de una persona dividida en 2 bultos. El segundo crimen de este tipo fue el 12 de febrero de este año. En una zanja, habitantes de la cooperativa 1 de Mayo avisaron de un cuerpo sin cabeza. Casi un mes después, el 9 de marzo, apareció el cadáver decapitado de un hombre en la vía del Cerro Las Cabras. Los restos fueron hallados durante la madrugada. 10 días después, el 19 de marzo, en una vía que conduce al Cerro de las Cabras, moradores reportaron el cuerpo desmembrado de un hombre. La víctima estaba envuelta en varios bultos y estos casos evidencian cómo la violencia crece desmedidamente en ese cantón. Y al parecer las mafias siguen apoderándose de las calles, causando temor en los habitantes. Hay consternación en los habitantes del sector de Catequilla, esto es en el noroccidente de Quito. Los cuerpos sin vida de un niño de 2 años de edad y de un adulto fueron encontrados colgando de un árbol. La policía investiga el caso. Alex Ceballos con los detalles. Es una noticia lamentable que estremece a toda la población de Catequilla en San Antonio de Pichincha, al noroccidente de Quito. En horas de la madrugada, los vecinos encontraron los cuerpos sin vida de un menor de edad y un adulto suspendidos de un árbol. Comentan que el adulto llegó en una motocicleta a este sector junto con un niño de aproximadamente 2 años de edad. Parte el corazón viendo estas cosas, estas escenas, son tan dolorosas, ¿no? La madre y padre del niño llegaron al reconocimiento de los cuerpos y se pudo determinar que el adulto fallecido era exconviviente de la mujer que se habría llevado al niño la tarde y noche de ayer por motivos de conflictos sentimentales. Vemos que le habrá orillado a llevarse al señor a tomar esta decisión, pero pues es muy lamentable porque todos como padres queremos proteger a nuestros hijos. La Policía Nacional con la unidad de criminalística investiga este hecho.
Esta es la noticia lamentable que se reporta al noroccidente de Quito, en el sector de Catequillá. Hasta aquí el informe. Agradecemos ese informe de Alex Ceballos. Y otro macabro hallazgo, esta vez en la provincia de Napo. Cerca del mediodía, la policía halló los cuerpos de 4 adolescentes en una vivienda abandonada en Tena. Al momento, las autoridades han indicado que se trata de 3 hombres y una mujer que encontraron ahorcados dentro de la casa. La policía investiga las circunstancias en que fallecieron. Continuamos en Televistazo. 2 personas murieron y una resultó herida tras un violento choque entre 2 vehículos. La emergencia se registró esta madrugada en el kilómetro 19 de la vía Daule, en Guayaquil. Personal de bomberos llegó al sitio para rescatar los cuerpos que quedaron atrapados en uno de los carros. Es el instante en el que los rescatistas del cuerpo de bomberos retiran el cadáver del taxista que quedó atrapado en su vehículo, junto a un pasajero que también murió. El accidente ocurrió esta madrugada mientras circulaban por el kilómetro 19 de la vía Guayaquil-Daule. Hay 2 personas fallecidas, que es el conductor del vehículo tipo taxi, y un acompañante que venía con el señor. Hay otra persona herida, presuntamente posiblemente puede ser la conductora del otro vehículo, ya que al momento que nos trasladamos al lugar, los bomberos la sacaron del vehículo y la trasladaron a una casa asistencial. Familiares de las víctimas llegaron al sitio para averiguar lo ocurrido. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador atendieron la emergencia. Aparentemente es un choque frontal excéntrico, ya que el taxi venía circulando desde Daule hacia Guayaquil y el otro tipo Jeep de Guayaquil hacia Daule. Más de 2 horas les tomó a los rescatistas retirar los cuerpos que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. Mientras tanto, uniformados de la CTE restringieron la circulación vehicular para poder sacar los carros involucrados en el accidente, que luego fueron trasladados hasta el centro de retención vehicular. Seguimos con más información. En la vía Juján-Babahoyo, los vehículos livianos no pueden transitar debido a las inundaciones en varios tramos de esa carretera. Muchos se quedan atrapados en medio del agua y deben ser empujados por las personas. Damos paso a Estefanía Arias, quien acudió al sitio. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cuántos kilómetros están afectados? ¿Qué tal? Son cerca de 2 kilómetros lo que está afectado o anegado acá en la vía Juján-Babahoyo. Hemos recorrido desde muy temprano esta zona y le vamos a mostrar la magnitud de las afectaciones o los estragos que ha dejado el invierno en esta vía que conecta con distintas provincias del país. Por aquí pasan decenas de buses, camiones que se dirigen hacia Manabí, Pichincha o van a Bolívar. Otra situación que nos llamaba mucho la atención es que hay personas buceando, buceando porque esto parece una piscina, un río, y recuperando las placas de los vehículos. Son decenas de placas perdidas las que están colgadas como ropa. Este punto es el tercer punto más crítico de la vía Juján-Babahoyo. ¿Por qué? Porque esta parte es la más profunda o es una parte de la carretera hundida. Y aquí miren ustedes cómo hay viviendas y comercios también completamente inundados. Estas personas no pueden salir de sus casas o si lo hacen prácticamente lo hacen nadando. Aquí también ustedes observan hay lechuguines, esto también obstaculiza el paso de los vehículos livianos. Miren dónde llega el agua de este vehículo. La situación es bastante crítica, no ha habido aún un pronunciamiento por parte de las autoridades municipales o otras autoridades competentes para saber qué van a hacer con esta situación que dicen los habitantes. Esto se repite año a año. Sigan ustedes con más. Buenas tardes. Gracias, Estefanía, por ese reporte desde Juján. Y Quito soportó una intensa lluvia la noche de este martes en distintos sectores. En la zona Auqui de Monjas se reportaron afectaciones estructurales en una vivienda habitada por 8 personas. Andrea Báez se trasladó a este lugar y nos tiene un reporte.
Varios eventos de emergencia ocurrieron la noche de este martes en Quito. Esto debido a la intensa lluvia que cayó en diferentes sectores de la capital. Uno de estos se registró en el barrio Auqui de Monjas, ubicado en el centro norte de Quito, donde una vivienda tuvo daños estructurales debido a un deslizamiento de tierra que cayó sobre el inmueble. Esto ocurrió mientras los 8 miembros de la familia que aquí viven dormían. Estábamos ya con ese presentimiento que se va. Un día antes ya se cayó una parte. De repente sonó y fue fracción de segundos que pasó esto. Se va a hacer la evaluación estructural de las familias y posiblemente evacuación. Como parte de la administración también se va a lo que es impermeabilizar el talud, para evitar un poco más el deslizamiento de tierra. Mientras tanto, en otro punto, en el sector de San José de Monjas, un deslizamiento de tierra de 90 metros cúbicos alarmó a los habitantes de la zona. Sentimos solo como que cayó un golpe y en la cual es cuando mis sobrinas se dan cuenta que se había bajado la montaña y salimos, pero ya no podíamos salir porque obviamente la puerta se quedó atrancada. Según la Secretaría de Seguridad, existen 3 viviendas más que estarían en riesgo. Mientras tanto, se realizará una inspección en toda la zona. Y los ecuatorianos emocionados, Tania, por la clasificación, por supuesto, a Qatar. Realmente, y esta imagen de la bandera nuestra ya en Qatar nos emociona a todos. Así despedimos esta emisión de noticias. Más información a las 19 horas.